¿Qué tal? Saludos. Voy a ir resumiendo el libro Destrucción Masiva, Geopolítica del Hambre de John C. Clair. En este episodio voy a compartir el prefacio. Recuerdo un claro amanecer de la estación seca en el pequeño pueblo de Saga, a unos 100 kilómetros al sur de Niamey, Níger. Toda la región está en peligro. Varios factores combinan sus efectos. Un calor nunca alcanzado en la memoria de los antiguos, con picos de 47.5 grados a la sombra, una sequía de 2 años, una mala cosecha de mijo durante el invierno anterior, el agotamiento del forraje, una temporada de escasez, de más de 4 meses, e incluso un ataque de langostas. Las paredes de las chozas en banco, los techos de paja, el piso están al rojo vivo, el paludismo y las fiebres están sacudiendo a los niños. Los hombres y los animales sufren de sed y de hambre. Estoy esperando frente al dispensario de las hermanas de la Madre Teresa. La reunión fue organizada por el representante del Programa Mundial de Alimentos, PMA, en Niamey. 3 edificios blancos cubiertos con chapa, un patio que tiene en el centro un enorme árbol de baobab, una capilla, almacenes y, a su alrededor, un muro de cemento interrumpido por una puerta de hierro. Espero frente a la puerta, en medio de la multitud, rodeado de madres. El cielo es rojo, el gran disco púrpura del sol se eleva lentamente en el horizonte. Frente a la puerta de metal gris, las mujeres se apiñan con los rostros marcados por la angustia. Algunos tienen gestos nerviosos, mientras que otros, con los ojos vacíos, muestran un cansancio infinito. Todas llevan en brazos a un niño, a veces 2, cubierto de harapos. Estos montones de trapos se levantan suavemente al ritmo de las respiraciones. Muchas de estas mujeres caminaron toda la noche, algunas incluso durante varios días. Provienen de las aldeas atacadas por langostas a 30 o 50 kilómetros de distancia. Están visiblemente agotadas. Frente a la puerta obstinadamente cerrada, apenas pueden mantenerse en pie. Los pequeños seres esqueléticos que llevan en sus brazos parecen pesarlos desproporcionadamente. Las moscas vuelan alrededor de los harapos. A pesar de lo temprano de la hora, el calor es sofocante. Un perro pasa y levanta una nube de polvo. El olor a sudor flota en el aire. Decenas de mujeres pasaron una o más noches en hoyos cavados con sus propias manos en el duro suelo de la sabana, rechazadas el día anterior y el día anterior. Con infinita paciencia volverán a probar suerte esta mañana. Una hermana de origen europeo con ojos hermosos y serios aparece, abre la puerta unas decenas de centímetros. El cúmulo humano se agita, vibra, crece y se adhiere al portal. La hermana levanta un trapo, luego otro. Con una mirada rápida trata de identificar a los niños que aún tienen una oportunidad de vivir. Al final, unos 15 niños y sus madres fueron admitidos. La hermana alemana tiene lágrimas en los ojos. Un centenar de madres rechazadas ese día permanecen calladas, dignas, totalmente desesperadas. Se forma una columna en silencio. Estas madres abandonan la lucha, irán a la sabana, regresarán a su pueblo, donde la comida escasea. En la casa de las hermanas de la Madre Teresa en Saga, un niño que sufre de desnutrición aguda y severa se recupera en un máximo de 12 días.
La edad de los niños oscila entre los 6 meses y los 10 años. La mayoría son esqueléticos. Los huesos se abren paso por debajo de la piel. Algunos tienen el pelo rojo y el vientre hinchado por el kwashiorkor, una de las peores enfermedades, junto con el noma, causada por la desnutrición. Unos 70 niños están siendo tratados permanentemente en las colchonetas de los 3 cuarteles. Casi todos están sanando, me dice orgullosa una joven hermana de Sri Lanka. Al otro lado del patio, a los pies de la pequeña capilla blanca, hay muchas tumbas. Sin embargo, insiste, este mes solo perdimos 12, el mes pasado 8. Más tarde, moviéndome más al sur, al Mar Adí, donde los médicos sin fronteras luchan contra el flagelo de la desnutrición infantil aguda y la desnutrición, me entero de que el número de víctimas de las hermanas de Saga es muy bajo en comparación con la media nacional. Las hermanas trabajan día y noche, algunas han llegado claramente al límite extremo del agotamiento. La luz blanca del sur del Sahel me ciega. Debajo del árbol de baobab se instala un banco. La hermana alemana que vi esta mañana está sentada allí, exhausta. Me habla en su idioma. No quiere que las otras hermanas la entiendan. Tiene miedo de desanimarlas. ¿Viste?, me pregunta, con voz cansada. Lo he visto. Ella permanece en silencio, con los brazos atados alrededor de las rodillas. Le pregunté, en cada uno de los cuarteles vi esteras vacías. ¿Por qué no admitieron a más madres y niños esta mañana? Ella responde, las ampollas terapéuticas son caras y entonces estamos lejos de Niamey. Las pistas son malas, los camioneros exigen costos de transporte exorbitantes, nuestros recursos son limitados. La destrucción de decenas de millones de hombres, mujeres y niños por el hambre cada año es el escándalo de nuestro siglo. Cada 5 segundos, un niño menor de 10 años muere de hambre, en un planeta que, sin embargo, está lleno de riquezas. En su estado actual, la agricultura mundial podría alimentar fácilmente a 12.000 millones de seres humanos, el doble de la población actual. Por lo tanto, no hay nada inevitable a este respecto. Un niño que muere de hambre es un niño asesinado. La opinión pública se opone a esta destrucción masiva con gélida indiferencia. A lo sumo le presta una atención distraída durante desastres particularmente visibles, como el que, desde el verano de 2011, amenaza con acabar con la exorbitante cifra de 12 millones de seres humanos en 5 países del Cuerno de África. En la primera parte de este libro me comprometo a describir la magnitud del desastre. Se trata de tomar la medida de esta destrucción masiva. Casi un tercio de los 56 millones de muertes de civiles y militares durante la Segunda Guerra Mundial fueron causadas por el hambre y sus secuelas inmediatas. La mitad de la población bielorrusa murió de hambre durante los años de 1942 al 43. La destrucción de la tuberculosis y la anemia han matado a millones de niños, hombres y mujeres en toda Europa. En las iglesias de Ámsterdam, Rotterdam y de La Haya, los ataúdes de los hambrientos murieron apilados durante el invierno de 1944-1945. En Polonia y Noruega las familias trataban de sobrevivir comiendo ratas y cortezas de árbol. Muchos murieron. Pero la experiencia colectiva del sufrimiento de los pueblos europeos a causa del hambre tuvo, en la inmediata posguerra, felices consecuencias. Grandes investigadores, profetas, pacientes, a los que casi nadie había escuchado antes, de repente vieron sus libros vendidos en cientos de miles de ejemplares y traducidos a un gran número de idiomas.
La figura universalmente conocida de este movimiento es un médico oriundo del miserable nordeste brasileño Josué Apolonio de Castro, cuya Geopolítica del Hambre, publicada en 1951, ha dado la vuelta al mundo. Otros, de una generación más joven y pertenecientes a diferentes naciones, también aseguraron una profunda influencia en la conciencia colectiva occidental, entre ellos Tibor Mendé, René Dumont, Abbé Pierre. Creada en junio de 1945, la Organización de las Naciones Unidas fundó inmediatamente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y poco después el Programa Mundial de Alimentos. En 1946, la ONU lanzó su primera campaña mundial para luchar contra el hambre. Finalmente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Palais de Chaillot de París, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 25 define el derecho a la alimentación. La segunda parte de este libro da cuenta de este tremendo momento de despertar de la conciencia occidental, pero este momento fue, por desgracia, muy efímero, dentro del sistema de las Naciones Unidas, pero también en el corazón de muchos Estados miembros. Los enemigos del derecho a la alimentación eran, y son ahora, poderosos. La tercera parte de este libro los desenmascara. El poder global de las empresas transcontinentales del agronegocio y de los fondos de cobertura, fondos que especulan con los precios de los alimentos, es mayor que el de los estados nacionales y todas las organizaciones interestatales. Sus líderes, a través de sus acciones, comprometen la vida y la muerte de los habitantes del planeta. La quinta y sexta parte del libro explican por qué y cómo, hoy en día, la obsesión por la ganancia, la codicia por la ganancia, la codicia ilimitada de las oligarquías depredadoras del capital financiero globalizado prevalecen en la opinión pública y entre los gobiernos sobre todas las demás consideraciones, obstaculizando la movilización global. A menudo me refiero a las misiones que hemos llevado a cabo en los países del mundo azotados por la hambruna, en India, Níger, Bangladesh, Mongolia, Guatemala, etc. Nuestros informes de entonces revelan de manera particularmente esclarecedora la devastación de las poblaciones más afectadas por el hambre. También revelan a los responsables de esta destrucción masiva. En 2009 se celebraron 9.923 conferencias internacionales, reuniones de expertos y sesiones de negociación multilateral interestatales en el Palacio de las Naciones, sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra. Su número fue aún mayor en 2010. Muchas de estas reuniones se han centrado en los derechos humanos, incluso en el derecho a la alimentación. Y de hecho, de un continente a otro, miles de diplomáticos a lo largo del año cantan coralmente con los derechos humanos, sin que nadie cambie nunca en la vida de las víctimas. Tenemos que entender el porqué. ¿Cuántas veces he escuchado durante los debates que siguieron a mis conferencias en Francia, Alemania, Italia, España, objeciones como: Señor, si los africanos no tuvieran hijos indiscriminadamente, tendrían menos hambre. Las ideas de Thomas Malthus son difíciles de eliminar. ¿Y qué decir de los señores de los trusts del agronegocio, de los eminentes líderes de la Organización Mundial del Comercio, OMC, del Fondo Monetario Internacional, FMI, de los diplomáticos occidentales, de los tiburones tigre de la especulación y de los buitres del oro verde que afirman que el hambre, un fenómeno natural, solo puede ser derrotado por la propia naturaleza? ¿Un mercado mundial de alguna manera se autorregula? Esto crearía, como por necesidad, una riqueza de la que se beneficiarían naturalmente los cientos de millones de personas hambrientas.
Las ideologías oscurecen la realidad y el crimen, por su parte, avanza enmascarado. Los viejos marxistas alemanes de la Escuela de Frankfurt, Max Horkheimer, Bloch, Theodor Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, han reflexionado mucho sobre la percepción mediatizada de la realidad por parte del individuo, sobre los procesos en virtud de los cuales la conciencia subjetiva es alienada por la doxa de un capitalismo cada vez más agresivo y autoritario. Han tratado de analizar los efectos de la ideología capitalista dominante en la forma en que lleva al hombre desde su infancia a aceptar someter su vida a fines lejanos, privándolo de las posibilidades de autonomía personal a través de las cuales se afirma la libertad. Ahora, de hecho, la conciencia escatológica está progresando. Dentro de las sociedades dominantes de Occidente, en particular, cada vez más mujeres y hombres se movilizan, luchan, se enfrentan a la doxa neoliberal sobre la inevitabilidad de las hecatombes. Cada vez más, obviamente, el hambre es creada por manos humanas y puede ser vencida por los hombres. La pregunta sigue siendo, ¿cómo derrotar a este monstruo? Ignorado deliberadamente por la opinión pública occidental, un tremendo despertar de las fuerzas revolucionarias campesinas está teniendo lugar ante nuestros ojos en el campo del hemisferio sur. Sindicatos campesinos transnacionales, ligas de agricultores y ganaderos luchan contra los buitres del oro verde y contra los especuladores que intentan robar sus tierras. Esta es la fuerza principal en la lucha contra el hambre. Y bueno, con esto termino el episodio y en el próximo estaré compartiendo la primera parte, la masacre. Comparte esta información, suscríbete al canal y dale me gusta. Gracias.